Y le pedimos ahora, si por favor toma el uso de la palabra, al doctor Jorge López Ortiz de la Universidad Autónoma Metropolitana, que nos va a presentar su ponencia Ciudades Seguras y Resilientes, Perspectivas. Doctor, Hola, buenas ¿qué tardes. tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. Perfecto. ¿Te gustas Eh, compartir la Sí, claro, presentación? voy a compartir. ¿Listo? ¿Sí se puede ver? Ya se tiene usted Muy 15 bien. minutos y yo Perfecto. listo cuando queden dos. Va, un favor, Arturo, si me puedes decir cuando me faltan unos 3 minutos, porque luego agarro monte y me sigo de largo. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, la mesa en la que estamos es la 3 y la ponencia que se llama Ciudades Seguras y Resilientes. Yo digo que no. Perspectivas desde la gestión integral de diseño. Eh, ¿Cuál es el tema que se investiga? Bueno, ya lo dijo Nabor, hay un aumento en la intensidad y frecuencia de fenómenos de precipitación extrema en latitudes medias y zonas tropicales, particularmente en nuestra región. Específicamente en los casos de estudio que yo trabajo, pues es en el Atlántico, en la planicie costera del Golfo y en la península de Yucatán. Bueno, esta es una condición. Los efectos de cambio climático y de calentamiento global generan mares más calientes, lo cual intensifica la fuerza de estas amenazas. Es muy importante recalcar que los desastres no son naturales, son una construcción social. De ahí el por qué el concepto de resiliencia sea tan contradictorio. Y algunos lo toman como si fuera participación ciudadana, otros lo toman como si fuera protección civil o gestión del desastre. La resiliencia yo creo que no opera en el tema de la gestión del riesgo. La prevención integral, que ese es el enfoque de mi investigación, la perspectiva desde la prevención requiere consolidarse en políticas de manejo desde la planificación urbano-territorial, independientemente de lo que se haga en materia de adaptación y restauración y recuperación por desastre. Son dos cosas completamente diferentes. A mayor exposición, y eso es ¿por qué? Porque a mayor exposición hay menos recursos para reconstruir y recuperarse, ¿sí? Entonces, tenemos un sistema global expuesto a amenazas, sin embargo, el manejo y la visión recae en políticas de adaptación con resultados negativos. ¿Por qué? Porque el enfoque viene de una plataforma hegemónica que impone una serie de estandarizaciones y agendas que benefician un discurso, pero que a nivel local no generan absolutamente ningún aporte. Y, por ejemplo, les pongo esta gráfica. Estos son datos de la misma ONU Habitat. Dentro de los marcos de las políticas de la ONU Habitat y de los acuerdos que se han llevado a cabo desde los 90 hasta actualmente, el desempeño de esa política orientada a la adaptación ha tenido pésimos resultados, un pésimo desempeño. ¿En qué sentido? A pesar de que se han generado estas políticas, todas completamente reactivas y correctivas, orientadas a la adaptación, y casados con varios conceptos que no vienen al caso con el tema, implica que ha aumentado la cantidad de muertes. En cada periodo ha aumentado la cantidad de personas directa o indirectamente afectadas y además ha habido un aumento constante de pérdidas económicas y esto se ha visto que va incrementando a medida que avanzan estas políticas que no tienen resultados porque no se toman en cuenta la caracterización y la transversabilidad de lo local. Todo viene desde un esquema hegemónico global hacia lo local, tendría que ser al revés. Y muchos han estado planteando ese esquema, donde si empoderas a la población, si comunicas el riesgo y si comunicas elementos para que la gente participe y tome decisiones, entonces la dinámica cambia. Incluso estas estrategias vienen de sobra, porque la misma población se empodera y tiene capacidades para prevenir o mitigar el riesgo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues a nivel general, lo que más nos afecta son las inundaciones y los huracanes por encima de otros fenómenos asociados al clima. Esto no quiere decir que esos fenómenos no sean graves. Sin embargo, hay una condición que tiene que ver con nuestro territorio, donde somos más vulnerables o más expuestos hacia las inundaciones y las tormentas. Además,
las cifras han ido en aumento a medida que avanzan las décadas. Entonces se tiene que dar un paso adelante y proponer otra estrategia además de las que ya están. ¿Por qué? Principalmente por el territorio. Ya lo decía la doctora Parroquín, ya lo decía el maestro Nabor. El territorio mexicano está completamente expuesto al paso de las trayectorias de ciclones tropicales, tormentas. Tenemos una relación muy fuerte con el agua. Nuestras mismas costumbres tienen que ver con el agua. Y entonces, a nivel nacional, lo que más han afectado son los huracanes y las inundaciones por encima de los eventos geológicos, por encima de los eventos que tienen que ver con deslizamientos. Insisto, no quiere decir que no sean graves, simplemente hay una connotación de que hay una frecuencia. Ya sabemos que se va a inundar el territorio, pero nos esperamos a que pegue el huracán o que se inunde para empezar a actuar, que esa es la política de gestión actual, y no nada más en México, es una política internacional de reaccionar ante el desastre. Y encima, bueno, tenemos aquí el tema de las declaratorias. Lo que más nos afecta por desastre generado por un fenómeno natural desde el 2000 al 2021, son las lluvias, los ciclones y las inundaciones por encima de todos los demás. O sea, la gran mayoría de las declaratorias de emergencia y de desastre tienen que ver con lluvias, o con inundación, o con agua. Y además, la evolución de los costos de esos desastres que se han generado van en aumento. Entonces tenemos que hacer algo porque la política actual que se tiene correctiva no está operando y está generando estas condiciones. Si funcionara realmente la política de la reactividad, no tendríamos estos datos. Tan sencillo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Juntan todo. Quieren que todo sea lo mismo. Y ese es un grave error y es un error fatal que está condicionando a muchas poblaciones simplemente porque les gusta un término. La gestión de la emergencia es otra cosa ajena a la gestión del riesgo. El riesgo es la probabilidad de que algo suceda. El desastre es cuando ya se superó esa probabilidad, cuando un sistema colapsa ante el impacto de una amenaza. Y es muy importante distinguirlo, porque eso es lo que nos está generando esta confusión de los términos y cada quien dice lo que quiere, ¿no? El desastre tiene que ver con el manejo de la protección civil. De hecho, para eso existe la protección civil. Incluso en la misma ley de protección civil dice, vamos a proteger a la población. Y surge después de eventos como el sismo del 85. ¿Sí? Que se ha ido conformando y ha tenido muy buenos resultados, al menos en México se han reducido las cantidades de muertes. Hay unos protocolos muy efectivos como el Plan Marina, el Plan DN3 del Ejército Mexicano y el Plan Guardia Nacional, además de los protocolos que tienen las secretarías estatales y las direcciones municipales. Ya hay una estructura armada, pero siempre en función de la reacción ante el evento. Y esto, pues una vez que se trabaja el tema de la recuperación, ahí aparece la adaptación y el concepto de reconstrucción. Recuperarse de un evento no quiere decir que sean resilientes, significa que se recuperaron y ya. Resiliente sería que se recuperaran sin un solo peso del gobierno federal. Es más, yo los invito a que alguien pruebe que alguien puede ser resiliente sin recibir un solo peso del gobierno federal, tanto privado como público. Pero bueno, la gestión de riesgo tiene que ver con la probabilidad de que suceda un evento. Estamos hablando de dar un paso adelante y proponer estrategias de prevención y de mitigación. La prevención y la mitigación no hacen que el huracán no pegue en el territorio. El huracán siempre va a pasar, el sismo siempre va a afectar, pero la prevención y la mitigación van a preparar a la población y van a evitar que se generen elementos o entornos vulnerables ante esos fenómenos. Es otra cosa totalmente diferente. Y ahí es donde aparece el tema del ordenamiento territorial y la planificación, ¿sí? Cuando hablamos de prevención, hablamos de riesgo, estamos proyectando. Eso es planificación. De eso se trata la acción integral de diseño, tomar aspectos de equidad y derechos humanos, protección y regeneración ecosistémica, los beneficios ambientales y sociales que tienen y aportan los ecosistemas para proteger al territorio, desde una mirada de la prevención. Incluso también se puede abordar el tema de la prospectiva. Una vez que logras consolidar estos escenarios donde propones prevenir, también puedes incluir escenarios prospectivos, ¿sí? No a esperar a que nos pegue algo. ¿Qué se propone? Bueno, lo que parte de la acción integral del diseño es un modelo de prevención de riesgo metropolitano.
Ese es el aporte y esa es la propuesta. Ya me quejé de todo. Bueno, tengo que proponer algo. La propuesta simplemente es abordar con un proceso cíclico, pero tomando en cuenta que no vas a poder completarlo siempre, por eso tienes que aprender. Se parte siempre de la unidad municipal, que es nuestro estudio, nuestro enfoque de trabajo, pero ya la dinámica municipal va más allá. Los desastres tienen efectos no solamente en un municipio, en una característica política, ¿sí? Sino que abarcan otras localidades, incluso regiones. Entonces, ya tenemos que pensar cómo vamos a hacer la dinámica de prevenir desde la estrategia, no nada más del municipio, sino con todo el engramado que está por ahí, que tiene que ver con el municipio, las conurbaciones y las áreas metropolitanas. Por eso es un modelo de prevención de riesgo metropolitano. Partimos de la caracterización del riesgo del territorio urbano, entendiendo cómo funciona el riesgo en cada territorio, desde lo local, no desde lo... Es irrelevante. ¿Por qué? Porque tú ves otros lugares donde opera la parte de la participación, no necesitas que llegue uno Habitat His o Lincoln, no sé qué, a decirte qué hacer, la misma gente ya sabe. Pero cuando está enterada, que es lo que platicaban antes en la ponencia anterior de la doctora Parroquín, no, cuando la gente sabe, actúa. Entonces, se parte de la caracterización del riesgo, se da seguimiento de la amenaza sobre el sitio, porque hay diferentes amenazas y que operan al mismo tiempo, no nada más la lluvia. Puede haber incendio, lluvia y problemas sociales al mismo tiempo. Entonces, tienes que darle seguimiento a las amenazas desde un factor multiescalar, ¿no? Y lateral. Después, analizar el territorio expuesto, identificar grupos vulnerables y también identificar los grupos aptos y adaptables, ¿sí? Para proponer estrategias que sean diferenciadas, que abarquen a todas las poblaciones, no nada más un segmento. Hablamos de estrategias y de diseño y de manejo urbano. Como elemento puede ser el espacio público, que es lo que más podemos mover desde el enfoque de la autoridad gubernamental y de las tomas de decisiones. Hay otros aspectos que cuestan más trabajo, pero se puede, como punto de partida, puede ser el espacio público. Después se generan medios de aplicación del instrumento para el modelo en el sitio. ¿Cómo voy a aplicar esas estrategias desde esta estrategia metodológica? Y después, ¿qué aprendí? Entonces tengo que hacer unos lineamientos de evaluación del modelo y de las intervenciones, para que toda esa información pueda retroalimentar al modelo y se pueda hablar de un proceso cíclico, ¿sí? Dentro de ese proceso, se tiene que trabajar a nivel municipal y a nivel metropolitano el tema de la gobernanza y cómo van a operar los servicios ecosistémicos, pero también cómo vamos a equilibrar los marcos normativos de los municipios con respecto al municipio central, ¿sí? Ya ni les quiero contar cómo está Yucatán, ¿no? Vamos a hablar de temas de mitigación de riesgos, instrumentos de políticas metropolitanas, de las soluciones basadas en la naturaleza, la participación social, la gestión integral de la infraestructura, pero desde un punto de vista donde operen diferentes municipios que beneficien a todos, instrumentos de financiamiento metropolitano, cómo se va a pagar todo esto, de dónde vamos a sacar, qué instrumentos para recaudación vamos a meter y cómo se va a evaluar y monitorear, que alguien lo tiene que evaluar y alguien lo tiene que monitorear, pero con acompañamiento de actores sociales, no de ONG, sino de la comunidad, ¿no? Esa es la idea de este modelo de prevención. Y siempre pensando, pues ya una vez que se implemente ese modelo, pensemos en qué estrategias de mitigación vamos a ocupar, que tienen que ver con el uso del espacio público, cómo lo intervienes, cómo partes de una infraestructura gris, que es la dotación de equipamiento que demanda la sociedad y que tiene que dotar las autoridades para que opere una ciudad, no para negocios, sino para que opere la ciudad. Después, cómo vamos a permear esa infraestructura con esta estrategia de infraestructura verde y cómo vamos a generar una integración social que permita que se empodere la población y pueda operar este modelo a partir de la toma de decisiones. Entonces, se pueden Gracias, empezar a hacer, doctor. perfecto, ya casi acabo. Se pueden empezar a desarrollar estrategias muy sencillas que tienen que ver con la diversificación del uso del espacio público, la movilidad integral, y no se necesita tampoco obra civil grande. Pueden ser estos pozos de absorción que a mí me gusta ponerlos de ejemplo, porque son cosas que ya existen, que la gente ya conoce y que la gente puede integrar dentro de sus territorios, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Un gusto saludarlos a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Voy a compartir con todos ustedes la constancia que le haremos llegar de forma virtual
este diploma al doctor Jorge López Ortiz por su participación como ponente en la mesa 3 Prevención del Riesgo y Resiliencia, con el tema Ciudades Seguras y Resilientes, en nuestro evento, el tercer Congreso Internacional Cuestiones Metropolitanas Comunes. Muchas gracias, doctor. Muy amable.